Hola gente, ¿cómo están? Un saludo, espero se encuentren bien. Yo soy Gabe y el día de hoy les presento este video en donde voy a hablar sobre 30 jugadores que juegan o jugaron para otra selección a la que pudieron representar. Veremos casos en donde algunos nacieron en cierto país pero optaron por representar a otra por diversos motivos, también casos donde jugaron para dos selecciones y al final se decantaron por una de ellas, o incluso pudieron jugar mundiales con dos selecciones distintas. No olviden suscribirse y activar la campanita. Sin nada más que decir, empecemos. Gonzalo Higuaín, el tan recordado gran delantero argentino, querido por unos y odiado por otros, nació en Brest, Francia, mientras su padre, exfutbolista argentino, jugaba para el Stade Brestois en el fútbol francés, obteniendo así la doble nacionalidad, por lo que probablemente si la albiceleste nunca hubiese puesto los ojos sobre Higuaín, hubiéramos visto al exfutbolista argentino vestido de azul, ya que en 2006, con tan solo 18 años, el en ese entonces técnico de la selección francesa, Raymond Domenech, lo convocó para un amistoso entre Francia y Grecia, año en donde Higuaín todavía jugaba en River y se estaba cerrando su pase al Real Madrid. La idea de los franceses era asegurar al Pipita como francés, ya que en 2007 se disputaba el Sudamericano y Mundial Sub-20 e Higuaín era uno de los nombres que circulaba para la lista final de los juveniles argentinos. Sin embargo, no se presentó en dicho amistoso y a pesar de la negativa, en el año 2007, ya siendo jugador del Real Madrid, Francia quiere convencerlo de que juegue para su seleccionado y el entrenador decidió reunirse con él. En la reunión, el Pipita eligió a Argentina, dejando en claro que no se sentía francés. Otro jugador que rechazó a una selección europea fue Messi, quien nació en Rosario, Argentina, y a la edad de 13 años decide irse al Barcelona y vivir en España. Es ahí donde la posibilidad de representar a España comienza a surgir, exactamente 4 años después de su llegada. La selección española hizo intentos para convencerlo de que se una a la roja, sin embargo la intención de Messi siempre fue la misma: defender los colores del albiceleste, y él mismo es quien rechaza a España, eligiendo sobre todo a Argentina. Incluso se organizó un amistoso sub-20 contra Paraguay para que Messi se vaya integrando a la selección argentina, ya que tenían miedo de que finalmente se decida por España. Como todos sabemos, Messi prefirió Argentina y hasta hace unos años siempre quedaba la duda de qué hubiese pasado si elegía España y jugaba el Mundial 2010 con esa maravillosa generación de jugadores españoles campeones del mundo, que dicho sea de paso la mayoría era del Barcelona y eran sus compañeros. Pero felizmente después de varios tropiezos e intentos, Messi terminó ganando absolutamente todo con Argentina. La joven promesa que siguió los pasos de Messi en la selección y los pasos de su ídolo Cristiano Ronaldo a nivel de club, Alejandro Garnacho, nació en Madrid, España. De padre español y madre argentina, el actual jugador del United representó a la selección española sub-17, pero sorpresivamente también tomó la decisión de representar en categorías inferiores a Argentina, jugando la sub-20 y disputando el torneo Maurice Revello, donde terminó siendo el jugador revelación y anotando el mejor gol del torneo. También fue incluido en la prelista de Argentina para disputar el Mundial Sub-20, no obstante su entrenador Erik ten Hag decidió que no fuera cedido, por lo que no participó del torneo. Ante esta situación hubo como una disputa entre España y Argentina para ver qué selección elegiría representar. Finalmente en 2023 hizo su debut con la selección argentina absoluta frente a Indonesia. El caso contrario a los tres argentinos anteriores es el de Santiago Jiménez, el delantero del Feyenoord, que fue nombrado como el jugador más valioso de la Eredivisie en 2023, gracias a sus 31 goles y 5 asistencias. Nació en Buenos Aires, Argentina, hijo de un exfutbolista argentino que jugó en México, en donde obtuvo la nacionalidad, dándole automáticamente la nacionalidad mexicana a su hijo, y aunque tenía la opción de jugar para Argentina porque la AFA lo buscó para que juegue con la sub-23, él decidió representar a México, al igual que su padre. Sí, su padre también jugó para la selección mexicana. El debut del Bebote ocurrió en la convocatoria para la Liga de Naciones de la CONCACAF en 2020. Jack Grealish nació en Inglaterra y aunque nació en Inglaterra, Grealish tenía elegibilidad para representar a Irlanda a través de su ascendencia, pues su padre es de origen irlandés. En sus primeras etapas como jugador, Grealish jugó todas las categorías inferiores con Irlanda. Sin embargo, a medida que avanzaba su carrera, también se presentó la oportunidad de representar a Inglaterra, y en 2015, con 20 años, decidió que dejaría de representar a Irlanda.
rechazando varias convocatorias de la selección absoluta, esperando el llamado inglés, que no llegó hasta 5 años más tarde, debutando finalmente en el año 2020. Alguien que no esperó el llamado inglés, sino que cortó la llamada, es Gareth Bale, quien nació en Cardiff, Gales, lo que lo hace elegible para representar a Gales internacionalmente. Pero por cuestiones geopolíticas técnicamente nació en el Reino Unido y con esto pudo representar a Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. Bale sobresalió en la Premier League y la selección inglesa intentó tenerlo entre sus filas, por lo que tuvo una reunión con algunos representantes, pero él siempre fue firme en su decisión, la cual era representar a Gales y cumplir un sueño que tenía, llevar a su selección al Mundial, sueño que logró pues en el repechaje para Qatar 2022 se enfrentó a Ucrania, donde Gales terminó ganando el partido y gracias a su gol de tiro libre se clasificó al Mundial después de 64 años. Complicaciones geopolíticas hay en todos lados, si no pregúntale a Shaqiri. Él nació en lo que en ese entonces era Yugoslavia y ahora es Kosovo. Sin embargo, él y su familia emigraron a Suiza cuando era un niño, y aunque todos conocemos que ha optado por representar a Suiza, es importante tener en cuenta que Kosovo declaró su independencia de Serbia en 2008, pero la FIFA y la UEFA no reconocieron a la Federación de Fútbol de Kosovo hasta el año 2016, después de que Shaqiri ya había establecido su carrera internacionalmente con Suiza, en la que jugó los mundiales 2010, 2014, 2018 y 2022. Sin embargo, en su bota derecha siempre lleva la bandera de Kosovo, por lo que es probable que si la FIFA reconocía a Kosovo como una federación de fútbol antes de su debut internacional con Suiza, hubiese jugado ahí. Otro que tuvo un lío por países en su cabeza fue Giovanni Reina, quien nació en Inglaterra, su padre es un exfutbolista estadounidense, su abuelo materno es argentino y su abuela paterna es portuguesa. Debido a su origen multicultural, tuvo la posibilidad de representar a todas estas selecciones. Incluso Argentina intentó seleccionarlo en sus inicios como profesional, pero él quería seguir los pasos de su padre y representar a la selección americana. Y eso hizo. Entre todas las opciones, eligió a la selección más débil futbolísticamente hablando. Así como Giovanni, Sergiño Dest también prefirió jugar para una selección de menos nivel, rechazando una selección histórica y grande. Dest tiene descendencia americana por parte de su padre, pero nació en Almere, Países Bajos, lo que hizo que tenga la posibilidad de representar a la Naranja Mecánica. Pero es raro porque básicamente hizo toda su vida en el país europeo, desde que era un niño estuvo en una academia de su ciudad natal, luego se fue para el Ajax y prácticamente creció futbolísticamente en Países Bajos. Incluso su madre es neerlandesa. Sin embargo, Estados Unidos lo citó para sus selecciones juveniles a la edad de 16 años y desde entonces Sergiño Dest optó por representar los colores americanos en las siguientes categorías hasta la absoluta, rechazando el interés neerlandés. Ziyech también siguió los pasos de Dest, ya que nació en Trottem, Países Bajos, de ascendencia marroquí por parte de sus padres. Este futbolista jugó en varias categorías juveniles para los Países Bajos y fue parte del sistema de desarrollo de jóvenes jugadores neerlandeses, donde participó en la Sub-19, Sub-20 y Sub-21. Por lo que todo parecería indicar que terminaría representando a Países Bajos, y eso es lo que pretendía también la Federación Neerlandesa. Sin embargo, Ziyech optó por representar a Marruecos y su debut internacional ocurrió en 2015. Desde entonces ha participado en competiciones internacionales como la Copa Africana de Naciones y la Copa del Mundo, donde quedó en cuarto lugar en Qatar 2022. Ziyech no se sentirá solo haciendo este tipo de cosas, pues Hakimi hizo algo parecido, excepto que este nació en Madrid, España, pero también tiene ascendencia marroquí por parte de sus padres, quienes migraron al país europeo. El canterano del Real Madrid jugó para las selecciones juveniles de España en diferentes niveles, incluyendo la Sub-16 y la Sub-17, para luego estar involucrado en las selecciones juveniles de Marruecos, donde participó en competiciones como la Copa Africana Sub-23 y las clasificatorias para la Copa Africana de Naciones Sub-20. A pesar de que hubo interés de la selección española para que Hakimi forme parte, él rechazó la propuesta y la razón la reveló en una entrevista donde dijo que no era un sitio adecuado para él, porque no se sentía cómodo por lo que había vivido en casa, que es la cultura árabe y el hecho de ser marroquí. Así que finalmente, como todos conocemos, optó por jugar con Marruecos, siendo una de las figuras de la recordada primera selección africana en llegar a instancias de semifinales de un mundial.
Siguiendo con la línea marroquí, Bono nació en Montreal, Canadá, y tuvo propuestas de la selección canadiense, pero rechazó el llamado y decidió representar a Marruecos. Además, Canadá en ese entonces a nivel futbolístico era muy pobre. Como dato curioso, Bono se enfrentó a Canadá en el Mundial Qatar 2022, mundial donde fue una de las figuras y miembro clave para que lleguen hasta las semifinales. Alguien que no rechazó el país de la hoja fue el jugador del Bayern Múnich, Alphonso Davies, quien no la tuvo nada fácil desde que nació, ya que lo hizo en Buduburam, un campo de refugiados en Ghana, ya que sus padres de Liberia se vieron obligados a huir de su país debido a la Segunda Guerra Civil liberiana, por lo que su familia vivió en el campo de refugiados antes de ser reubicados en Canadá. Al llegar, Alphonso Davies y su familia recibieron asilo y con el tiempo obtuvieron la ciudadanía canadiense. De esta manera surgió la posibilidad de poder representar a Canadá y así lo hizo. En 2018, Davies hizo historia al convertirse en el jugador más joven en representar a la selección nacional de Canadá en un partido de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Otro jugador que no la tuvo para nada fácil fue Camavinga. La familia del actual jugador del Real Madrid huyó de los conflictos que existían en el Congo para refugiarse en una provincia de Angola, donde nació. Pero en el año 2003, cuando Eduardo tenía 2 años, se trasladaron a Francia, y a pesar de haber vivido por muchos años en territorio francés, tuvo que esperar 15 años para que pudieran darle la nacionalidad, y convenientemente lo hicieron cuando su nombre hacía eco por su talento. En Francia sonaron las alarmas y lo nacionalizaron para poder tenerlo en las categorías juveniles de Francia, y ya posteriormente representó a la selección absoluta. Kylian Mbappé, el polémico jugador del PSG, no es ajeno a la realidad de muchos seleccionados franceses que tienen ascendencia en África. Sí, nació en Bondy, Francia, pero sus padres son originarios de Argelia. Sin embargo, desde el inicio de su carrera ha representado a Francia en el ámbito internacional. En 2016, Mbappé hizo su debut con la selección francesa a la edad de 18 años y ha participado en varias competiciones importantes, incluyendo la Copa del Mundo 2018, donde Francia se consagró campeona, y ahora último fue subcampeón del mundo en Qatar 2022. Ya que mencionamos a Francia, hablemos del delantero con dorsal número 9 que fue campeón del mundo sin anotar ni un gol. Sí, Oliver Giroud, quien tuvo la posibilidad de jugar para la selección de Italia debido a su ascendencia italiana por parte de su abuela. Incluso la Federación Italiana de Fútbol expresó su interés en convocarlo en 2011, cuando aún no había hecho su debut en competiciones oficiales con la selección francesa. Sin embargo, Francia despabiló y en ese mismo año fue convocado por primera vez para jugar amistosos, donde aceptó el llamado y optó por continuar representando a Francia. El actual jugador del Manchester City, Mateo Kovacic, tuvo la oportunidad de ser compañero de selección de Alaba, pues Kovacic nació en Linz, Austria, debido a que sus padres de descendencia croata estaban trabajando en ese país en ese momento. Después, a la edad de 13 años, regresó a Croacia, donde empezó a representarlos en la sub-17, sub-19 y sub-21, para finalmente terminar debutando en el año 2013 con la selección absoluta, siendo posteriormente integrante de la grande generación de jugadores subcampeones del Mundial 2018 y tercer puesto del Mundial 2022. Alguien que sí rechazó a Croacia es Pulisic, quien nació en Estados Unidos pero tiene ascendencia croata por parte de su padre, por lo que pudo haber representado a Croacia. De hecho, en el año 2016 su familia tuvo un acuerdo económico y de una serie de beneficios para que represente a la selección croata. Sin embargo, la decisión de Pulisic era defender los colores de Estados Unidos. Ante esta situación, la selección americana despertó y lo hicieron debutar en el año 2016, convirtiéndose en el futbolista más joven en jugar un partido de clasificación al Mundial con los Estados Unidos y el más joven en anotar con tan solo 17 años. Un caso similar al anterior es de Zlatan Ibrahimovic, quien nació en Suecia, pero con ascendencia bosnio-croata, pues su padre es de Bosnia y su madre es de Croacia. Debido a esta ascendencia, Croacia tentó a Ibrahimovic para que pueda sumarse al seleccionado. Sin embargo, algunas diferencias hicieron que no juegue para Croacia y finalmente optó por representar a Suecia, debutando en el año 2001 y teniendo una destacada carrera con la selección sueca, convirtiéndose en su máximo goleador con 62 tantos. Otro que fue goleador de una selección cuando pudo haber jugado para otra es Marcelo Martins,
Este nació en Bolivia. Su padre es un ex jugador brasileño, lo que le brindó la opción de elegir entre representar a Bolivia o Brasil. De hecho, en sus primeros años de carrera jugó algunos partidos amistosos con la selección sub-20 de Brasil. Sin embargo, al no haber disputado un partido oficial con la selección absoluta de la verde amarela, mantuvo la elegibilidad para jugar para Bolivia. Finalmente, Marcelo Martins optó por representar a la selección boliviana en la categoría absoluta, debutando en el año 2007 y convirtiéndose un año después en el primer futbolista boliviano en ser goleador de la Copa América en la edición 2008, con 8 goles, y posteriormente se convirtió en el máximo goleador de la selección boliviana con 31 tantos. Otro centrodelantero que también rechazó a Brasil es el caso de Diego Costa, quien nació en Brasil y aunque nació en el país sudamericano, tiene ascendencia española a través de sus padres. Inicialmente optó por representar a la verde amarela y jugó 2 partidos amistosos en 2013. Sin embargo, a pesar del interés de Brasil, se nacionalizó español e hizo su debut con la roja en 2014, meses antes de que inicie el mundial, que tenía como sede a nada más y nada menos que el país que rechazó, Brasil. Sorpresivamente, alguien que parece netamente portugués nació en Brasil. Sí, hablamos de Pepe. Empezó su carrera en un equipo medio amateur, el Corinthians Alegonau, de su ciudad natal, y fue transferido a diversos clubes de segunda división, hasta que finalmente consiguió llegar a Portugal con el Club Marítimo en 2001, y posteriormente en 2004 se trasladó al Porto. Durante su tiempo en Portugal, Pepe adquirió la ciudadanía portuguesa y en consecuencia se volvió elegible para representar a la selección de Portugal, y aunque nació y pasó 18 años de su vida en Brasil, eligió representar al país europeo y a pesar de haber debutado a la edad de 24 años, ha participado en 4 Copas del Mundo con Portugal. Un caso similar al de Pepe es el de Deco, pues parecería ser portugués de nacimiento, pero la realidad es que nació en Brasil y se hizo famoso en Europa jugando en clubes como el Porto y el Barcelona. Obtuvo la nacionalidad portuguesa después de residir durante varios años en Portugal, y a pesar de su origen brasileño decidió representar a la selección portuguesa, donde llegó a la final de la Eurocopa 2004, competencia en donde fue nombrado el jugador del torneo. También participó en el Mundial 2006, donde llegó hasta las semifinales, quedando en cuarto lugar. Finalmente disputó 75 partidos, anotando 5 goles, y todo eso siendo brasileño de nacimiento. El delantero del Bayern, Choupo-Moting, nació en Alemania y tiene ascendencia camerunesa a través de sus padres. Jugó en sus categorías inferiores sub-19 y sub-21 de Alemania. Sin embargo, viendo que no tenía posibilidades en la selección absoluta, optó por jugar para Camerún y de esta forma conseguir jugar el Mundial 2014. Desde entonces ha sido parte del equipo nacional de Camerún en varias competiciones, incluyendo la Copa Africana de Naciones y la Copa del Mundo. Alguien que también notó las pocas posibilidades de jugar para un país europeo es Gianluca Lapadula, quien nació en Italia de ascendencia peruana por parte de su madre y antes de representar a Perú, inicialmente defendió a Italia en el ámbito internacional, pero solo lo hizo una vez en un partido amistoso contra San Marino, en donde anotó 3 goles. Eso en el año 2017, pero un año atrás la selección peruana mostró interés por Lapadula, cuando el ex entrenador Ricardo Gareca se reunió con él en Italia para contarle su deseo de que juegue la Copa América 2016. Sin embargo, Lapadula negó la propuesta. Después de 2 años, Italia se quedaría sin ir al Mundial, mientras que Perú regresaba a la cita mundialista después de 36 años, y así fue pasando el tiempo hasta que se dio cuenta que Italia no lo volvería a tener en cuenta, por lo que tomó la decisión de llamar a Ricardo Gareca después de 4 años para manifestarle su deseo de jugar para la selección peruana en las eliminatorias para Qatar 2022. Finalmente hizo su debut en el año 2020 frente a Paraguay y desde entonces lograría con la selección peruana quedar en cuarto lugar de la Copa América 2021 y jugar el repechaje rumbo al Mundial, donde se quedó a nada de poder cumplir su sueño. Otro que jugó para 2 países distintos pero de manera prolongada sin tener que elegir sí o sí entre una u otra es Alfredo Di Stéfano,
Este legendario jugador nació en Buenos Aires, Argentina, país que representó en los primeros años de su carrera, pues lo hizo durante la década de 1940 y principios de los 50, pero su participación fue limitada debido a las circunstancias de la época y a disputas internas en la AFA. A pesar de su origen argentino, Di Stéfano también representó a España en la década de 1950, ya que se nacionalizó español en 1956 tras unos trámites que se demoraron 2 años, por lo que en 1957 jugó su primer partido con la selección española, enfrentándose a la selección neerlandesa, donde marcó un hat-trick. Tras 5 años defendiendo a la Roja, se convirtió en el máximo goleador de la historia con 23 goles en 31 partidos, hasta que el récord fue roto en 1990. A pesar de su gran calidad como jugador, Di Stéfano nunca tuvo la oportunidad de participar en un mundial. Durante su época como jugador, Argentina se retiró de los torneos mundiales en 1950 y 1954, y España no logró clasificar para esos torneos ni en 1954 ni en 1958. Alguien que sí pudo jugar la Copa del Mundo e incluso lo hizo con 2 selecciones distintas es Puskás. Sí, el jugador que le dio nombre al premio que se otorga al mejor gol del año. Este nació en Hungría, inicialmente representó los colores de su país de origen, siendo parte del conocido Equipo de Oro, con el cual ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1952 tras ganar la final a Yugoslavia. Además participó en el Mundial 1954, donde llevaría a Hungría a la final que perdieron ante Alemania Occidental. Años más tarde, su país natal no la pasaría nada bien por la Revolución Húngara de 1956, por lo cual decidió no regresar y se exilió en España, país en donde hizo gran parte de su carrera jugando para el Real Madrid y estuvo durante un tiempo sin representar a su selección, hasta que en 1961 obtuvo la nacionalidad española y esto permitió que pudiera jugar para la Roja. Incluso participó del Mundial 1962, donde lamentablemente España se quedó fuera en fase de grupos y estuvo en la selección española hasta su retiro en 1966. El actualmente jugador del Chelsea, Sterling, nació en Jamaica y la historia de cómo se trasladó a Inglaterra es trágica, pues su padre fue asesinado en la isla, por lo que su madre tomó la decisión de irse a Inglaterra cuando Sterling tan solo tenía 5 años. Como residió gran parte de su vida en esta parte de Europa, obtuvo la nacionalidad británica, lo que permitió que sea elegible para representar a Inglaterra. Debutó a los 17 años y aunque Jamaica intentó convencerlo de que juegue para su selección, fue en vano. Ya que mencionamos a la familia, hablemos de Iñaki Williams y Nico Williams, los cuales son hermanos futbolistas nacidos en Bilbao, España. Ambos son hijos de padres ganeses, pero la decisión que cada uno tomó es distinta. Iñaki Williams representó a la selección española en la categoría sub-21 y también fue citado para la selección absoluta en el año 2016, año en donde haría su debut en un partido amistoso. Después de eso, no hubo otro llamado por parte de la Roja y en el año 2022 se dio cuenta que no tendría oportunidad para jugar para España y la idea de jugar un mundial era tentadora, así que anunció que desde ese momento jugaría para la selección de Ghana. Finalmente fue incluido en la lista de convocados ganeses para Qatar 2022 y cumplió su sueño de disputar un mundial. El caso de Nico Williams es distinto, pues a pesar de que tuvo la posibilidad de jugar para Ghana, siempre optó por representar a España desde las categorías inferiores hasta la absoluta, dando como resultado que un hermano juegue para Ghana y otro para España. La nacionalización de jugadores es algo que actualmente estamos viendo de manera más seguida, pero es algo que no es moderno, sino que viene desde el siglo pasado, como hemos podido ver en algunos casos, y cada una de ellas se presenta por diversos motivos. Entonces es de esperarse que en los próximos años sigamos viendo este tipo de acontecimientos en el fútbol. Bueno, sin nada más que agregar, espero les haya gustado el video y que como yo se hayan sorprendido con algunos casos. Si fue así, suscríbete, dale me gusta, que no te cuesta nada, y déjame en los comentarios alguna idea de lo que quieres que hable en el próximo video. Conmigo será hasta otra oportunidad. Chao.